el tema de la pobreza energética ha adquirido cada vez más relevancia, no solamente como tema de científico, como tema de académico, es decir, como una discusión teórica y metodológica, sino también ha adquirido importancia como tema de política pública. Es decir, en los hogares, nosotros para, digamos, llevar nuestra vida cotidiana, nuestros quehaceres diarios, nuestra vida cotidiana en general en sí, necesitamos de los servicios que nos brinda la energía. Y esta es una visión que hemos desarrollado un grupo de académicos de América Latina, que se distingue un poco de la visión europea que tiene que ver más con el tema de no poder pagar la energía, es decir, de una pobreza en términos económicos. Y nosotros creemos que la energía o la pobreza energética es un concepto mucho más amplio que abarca todas las dimensiones del desarrollo. Y nosotros argumentamos que más que analizar el acceso a la energía, debemos analizar el acceso a los servicios que nos brinda la energía. Por ejemplo, en México casi el 100% de las viviendas tienen acceso a la electricidad. Alrededor de 99.4%, 99.5% tienen electricidad. Sin embargo, una proporción muy sustantiva, muy significativa de las viviendas, de los hogares del país, no tienen acceso a todos los servicios que brinda la electricidad. Es decir, tienen conexión eléctrica, en este caso a la Comisión Federal de Electricidad, pero no pueden usar equipos como ventiladores, tienen equipos de aire acondicionados viejos ineficientes o no tienen. No tienen cocinan con leña de manera forzada. Cuando hablo de cocinar de manera forzada, me refiero a que no tienen gas y no tienen gas o cocinan con leña no porque quieran hacerlo así, sino porque no pueden hacerlo, no tienen acceso a un servicio de energía que sea, digamos, más digno para los hogares, ¿no? De poder utilizarlo con gas diario. Y esto es muy importante porque muchos de nosotros en nuestros hogares cocinamos con leña determinados alimentos, porque obviamente por el sabor, etcétera, porque digamos que es más sabroso cocinar así, pero normalmente utilizamos gas. Pero eso es muy diferente a hogares que simple y sencillamente no puedan utilizar gas, es decir, no tienen la capacidad para hacerlo y forzadamente tienen que hacerlo con leña. Lo mismo sucede con otros servicios de energía, por ejemplo, el acceso al Internet. El acceso al Internet es algo muy importante que se necesita de energía para que funcione. Y sin embargo, nosotros encontramos que en Sonora y en México en general hay una brecha digital muy importante en los hogares de México respecto al uso de Internet. Ahora bien, la pandemia del COVID-19 o las medidas de la pandemia del COVID-19, lo que tiene que ver con la medida del confinamiento en los hogares, ha evidenciado, ha visibilizado más estas diferencias sociales que existen en México respecto a cómo usamos la energía y respecto a cómo tenemos acceso a los diferentes servicios de energía. Y obviamente es una condición que afecta todavía más a los hogares. Pensemos en un lugar tradicional en el que hay menores de edad o adolescentes que tienen que tomar sus clases por internet. Hay muchos hogares que no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a Internet y no tienen una computadora para realizarlo. O incluso, en muchos casos, en la escuela pública que se hace por medio de la televisión, no tienen una señal adecuada o no tienen televisión. Esto sin contar obviamente con todo lo que tiene que ver con la pedagogía de la educación, que ese es otro tema. Nosotros en este caso nos enfocamos al acceso a los servicios de energía, ¿verdad? Y vemos de que no hay una gran diferenciación social, hay un problema realmente de inequidad por este tipo de situaciones. Otro servicio de energía muy importante, sobre todo en el norte de México, de manera muy especial en Sonora y en general en el norte de México, tiene que ver con el confort térmico en las viviendas. Justamente ahora en los meses de verano sufrimos en la mayoría del norte de México temperaturas muy altas
y nuestras viviendas no están adecuadas para los climas en los cuales vivimos, por lo cual necesitamos algún equipo que nos ayude a mejorar la climatización, como ventiladores, equipos de aire acondicionado, de aire lavado, etcétera. Y muchísimos, la gran mayoría de los hogares no cuentan en sus viviendas con un equipo mínimamente adecuado para tener una climatización que proporcione calidad de vida a sus habitantes. Esto obviamente tiene efectos en la salud, tiene efectos psicológicos, etcétera. Y por eso, para nosotros hablar de la energía es tan importante para el desarrollo humano, porque, insisto, está vinculada con prácticamente todo nuestro quehacer cotidiano, con nuestra vida cotidiana. No podríamos hacer prácticamente nada en nuestros hogares sin los servicios de energía. De esta manera, nosotros lo que proponemos es tener una visión más integral de la energía, es decir, no hay que verla solamente por el hecho de no poder pagar la energía, que ese es un problema económico y social importante, pero que ya es analizado en los índices de pobreza que se tiene en México. Nosotros lo que proponemos es que considerar a la energía como ese elemento transversal que ayuda a satisfacer necesidades humanas por medio de ciertos satisfactores. Y eso evidencia toda una serie de inequidades que existen en el país. ¿Por qué? Porque al verlo de esta manera integrada, es decir, de cómo la energía o los servicios de energía contribuyen a la habitabilidad de un hogar, creo que lo vemos de una manera más transversal, más integral, y por lo tanto podríamos atacar ese problema de una mejor manera. ¿Cómo? Con la implementación, con el diseño e implementación de políticas públicas que estén encaminadas a mejorar la habitabilidad del hogar. Y eso implica, esto no es una abstracción conceptual y teórica, no, esto es algo muy real que lo palpamos en nuestro quehacer, en nuestra vida diaria. Que por ejemplo se implementa una política o una medida para la vivienda, otra política, perdón, de eficiencia energética o de paneles fotovoltaicos o de energías renovables en los hogares, otra política que tiene que ver con la brecha digital, otra política, etcétera. Es decir, son políticas que se implementan o acciones o medidas de una manera que no están integradas. Sin embargo, si todas están aglutinadas bajo este concepto de habitabilidad en el hogar, creo que podemos abordar y enfrentar este problema de una mejor manera. Y eso es justo lo que nosotros estamos realizando, la Red de Inclusión Energética Latinoamericana. Por último, que esta Red de Inclusión Energética Latinoamericana está conformada por miembros de distintos países de América Latina, pero quiero destacar que no solamente por académicos. Por parte de México estamos, pues, obviamente nosotros somos fundadores también de esta red, que es el Colegio de la Frontera Norte, y participan universidades o centros de investigación también de Chile, de Paraguay, de Perú, de Colombia, etcétera. Pero también participan colectivos, organizaciones no gubernamentales, en los cuales nos interesa precisamente visibilizar este tema y poder también coadyuvar al diseño e implementación de políticas públicas que vayan encaminadas a esta temática.